Así que ahí estaba yo, Jake Morrison, un desastre profesional, de pie en la bodega de lo que solo puedo describir como un centro comercial espacial diseñado por alguien que odiaba el concepto de ángulos rectos. La nave se llamaba Dreadnought Eternal, lo cual suena impresionante hasta que te das cuenta de que es básicamente una academia militar flotante para niños extraterrestres cuyos padres tienen más créditos que aromas. Ahora bien, quizá te preguntes como un tipo cuyo mayor logro fue comerse 17 perritos calientes de una sentada terminó en una nave de guerra alienígena. Bueno, es una hermosa historia que involucra un error administrativo, 3 programas de traducción diferentes y lo que estoy bastante seguro fue una rencilla burocrática de nivel cósmico. Verás, se suponía que me asignarían como conserje de la embajada humana en Kepler 442b. Un trabajo sencillo: fregar pisos, vaciar la basura, intentar no iniciar accidentalmente un incidente intergaláctico. En cambio, un genio del Departamento de Personal Galáctico decidió que especialista en saneamiento y especialista en enlace cultural eran básicamente lo mismo. Lo cual, si lo piensas, durante exactamente 0 segundos tiene todo el sentido. Pero aquí es donde se pone realmente divertido. El niño problemático más notorio de la academia no es un delincuente adolescente con problemas de ira. No, son los cachorros gemelos del señor de la guerra Crear, Sys y Nox. Y cuando digo señor de la guerra, me refiero al tipo de alienígena que hace que sistemas estelares enteros se rindan con solo aparecer a cenar. Este tipo ha conquistado personalmente 14 planetas, comanda una flota que podría convertir la Tierra en polvo cósmico y su grito de guerra está literalmente registrado como arma de destrucción masiva en 47 sistemas legales diferentes. Sus hijos se niegan a entrenar con nadie, no luchan, no aprenden tácticas de combate, ni siquiera sostienen un rifle de plasma sin llorar. Los mejores instructores de la academia, seres cuyos nombres hacen que los marines espaciales más curtidos se orinen, han tirado la toalla. Estos cachorros han pasado por 12 sargentos instructores diferentes, 4 psicólogos, 2 exorcistas y un dietista muy confundido. El equivalente alienígena a una escuela militar. Y estos 2 pequeños peluzones solo quieren jugar a las palmaditas. Lo que me lleva a mí, de pie allí con mi cubo de fregona y una visa de trabajo que aparentemente vale menos que el papel en el que está impresa, a punto de convertirme en la cuidadora de niños menos cualificada de la galaxia. El plebeyo de la academia, una pesadilla reptiliana de 3,6 metros de altura llamada General Borak, me miró como si fuera algo que se hubiera raspado de la bota. Tú, dijo, con la voz como si fuera grava en una licuadora, vas a solucionar este problema. Lo miré fijamente, agarrando mi fregona como si fuera a protegerme de este malentendido de proporciones cósmicas. Señor, creo que ha habido algún error. Estoy aquí para limpiar baños, no para criar bebés alienígenas señores de la guerra. Se inclinó hasta que su rostro estuvo a centímetros del mío, y pude oler lo que realmente esperaba que fuera solo su almuerzo. No hay errores en el Departamento de Personal Galáctico, gruñó. Solo oportunidades de crecimiento personal. ¿Crecimiento personal? Eso era justo lo que necesitaba. Más oportunidades de fracasar estrepitosamente en cosas para las que nunca estuve cualificado. Así que, naturalmente, mi primer día empezó perdiéndome. La disposición de la academia no tiene ningún sentido para nadie con un conocimiento funcional del espacio tridimensional. Hablo de pasillos que se curvan sobre sí mismos, ascensores que van de lado y lo que juro que era una habitación que existía en más dimensiones de las que deberían ser matemáticamente posibles. Finalmente encontré lo que el traductor insistía en que era el centro de entrenamiento de cachorros, que parecía como si alguien hubiera cruzado un patio de recreo con una cámara de tortura medieval. Había estructuras para escalar que desafiaban la gravedad, pistas de obstáculos que parecían diseñadas para violar varias leyes de la física y muñecos de entrenamiento que estoy bastante seguro de que técnicamente seguían vivos. Y allí, en medio de este patio de juegos alienígena mortal, estaban Sys y N. Debería mencionar que cuando esperas cachorros, tu cerebro automáticamente imagina algo pequeño y esponjoso.
Estos medían 1,5 metros, estaban cubiertos de lo que parecían escamas acorazadas, tenían garras capaces de abrir latas y ojos que brillaban rojos cuando se emocionaban. Así que, básicamente, imagina un velociraptor al que alguien enseñó a caminar erguido y a vestir diminutos uniformes militares. Estaban enfrascados en lo que, caritativamente, podríamos llamar ignorar a su instructor con extremo prejuicio. Un enorme alienígena cubierto de púas, que se presentó como el maestro de instrucción Gorlak, intentaba demostrar las posturas de combate correctas mientras los cachorros, sentados en un rincón, jugaban a una especie de juego de palmaditas alienígena. Adoptarás la postura de la destrucción inevitable. Gorlak bramó, blandiendo lo que supongo que debía ser una masa de guerra inspiradora. Six levantó la vista y cantó algo que el traductor tradujo amablemente como, «No, gracias. Estamos ocupados con círculos de amistad». Observé cómo se desarrollaba este magnífico desastre durante unos 10 minutos antes de que Gorlick me viera allí de pie con mi trapeador y mi cubo. Se acercó pisando fuerte, con aspecto de tanque andante con problemas de ira. «¿Eres el nuevo especialista en enlace cultural?», preguntó. «Bueno», dije, «definitivamente soy nuevo, y supongo que estoy aquí, así que por eliminación». Fue entonces cuando ambos cachorros se animaron de repente y me miraron como si acabara de hacer magia. Abandonaron su juego y corrieron hacia mí con todo el entusiasmo de cachorros que acaban de descubrir las pelotas de tenis. «Humanos», chilló Zeke, lo que de alguna manera sonó aterrador en una vocecita. «Ustedes son la especie guerrera de piel suave. Hemos estudiado a su gente», añadió Nox, saltando de puntillas. «Son los luchadores más peligrosos de la galaxia». Parpadeé. «Disculpe, ¿y ahora qué?», resopló Gorlock. «Los cachorros han estado leyendo historia militar humana. Creen que su especie posee algún tipo de técnicas de combate superiores». «Ah», dije aliviado. «Bueno, obviamente es un malentendido. Los humanos no nos enseñan guerra humana». Ambos cachorros gritaron al unísono, con los ojos literalmente iluminados como pequeños soles rojos. Y así fue como convencí accidentalmente a 2 bebés alienígenas de que piedra, papel o tijera era una simulación táctica avanzada. Mira, quiero ser claro en algo. Cuando les enseñé a Cis y Nox piedra, papel o tijera, solo intentaba mantenerlos ocupados durante 5 minutos mientras pensaba en cómo explicarles que no estaba cualificado para este trabajo. Desde luego, no pretendía revolucionar el entrenamiento militar alienígena ni convertirme en el instructor de combate más exitoso de la galaxia por accidente. Pero, al parecer, el universo tiene un sentido del humor que hace de las bromas cósmicas su pasatiempo. «Observen», anunció Six a un grupo de instructores alienígenas cada vez más frustrados. «Al día siguiente, el humano nos ha enseñado el triángulo sagrado del dominio estratégico». Procedió a demostrar piedra, papel o tijera con la intensidad que suele reservarse para las negociaciones de armas nucleares. Nox comentó como si estuviera narrando el evento deportivo más importante de la galaxia. La forma en que la formación de piedra aplasta la configuración de la hoja, pero cae ante la técnica de envoltura flexible. Es una representación perfecta de la adaptación al campo de batalla. El comandante Besner, un veterano de las cartas de batalla que había sobrevivido a 3 guerras galácticas diferentes, observó esta exhibición con la expresión de alguien cuya visión del mundo se desmoronaba lentamente. «Esto es entrenamiento de combate, guerra psicológica avanzada», me encontré diciendo porque, al parecer, mi boca había decidido operar independientemente de mi cerebro. Se trata de leer las intenciones del oponente y adaptar la estrategia en tiempo real, lo cual, si lo piensas, técnicamente no es incorrecto, pero explicar eso a una sala llena de guerreros alienígenas que podían levantar pequeñas lunas en press de banca se estaba volviendo cada vez más incómodo. Los cachorros, sin embargo, estaban absolutamente convencidos de haber desbloqueado el secretos de la superioridad táctica humana. Cada simple acción se convertía en una especie de técnica de combate legendaria en sus mentes.
Cuando me estiraba después de estar sentado demasiado tiempo, lo llamaban ritual de preparación para la batalla. Cuando limpiaba mis gafas, se convertía en mejora óptica para la adquisición de blancos. Cometí el error de enseñarles a atarse los cordones, y de repente se convencieron de que era una técnica avanzada de contención llamada atar a los enemigos derrotados. El punto de quiebre llegó cuando, inocentemente, mencioné que los humanos a veces cuentan hasta 10 cuando están enojados. Condicionamiento mental para suprimir las respuestas emocionales durante el combate, exclamó Knox. Genial. En cuestión de horas, ambos cachorros habían adoptado esta técnica y contaban hasta 10 de forma dramática antes de hacer absolutamente nada. Caminando hacia la cafetería, contar hasta 10 primero. Coger un arma de entrenamiento, mejor contar hasta 10. Usar el baño, lo adivinaste. Los demás instructores estaban perdiendo la cabeza. El sargento mayor Krolt, cuya idea de estímulo suave implicaba pequeñas explosiones controladas, me acorraló después de que los cachorros rechazaran otra lección de combate tradicional para aprender técnicas más humanas. ¿Qué les estás enseñando exactamente?, preguntó, con los 4 ojos brillando de frustración apenas contenida. Bueno, dije, mientras observaba a Sis y Knox practicar lo que llamaban meditación de paciencia estratégica, contando hasta 10 mientras miraban fijamente a un muñeco de entrenamiento. Ya no estoy del todo seguro. El verdadero problema era que los cachorros estaban obteniendo resultados. No necesariamente los que todos querían, pero resultados al fin y al cabo. Estaban más concentrados, eran más disciplinados y, sin duda, más entusiastas con el entrenamiento. Simplemente se negaban a realizar entrenamiento de combate real a menos que implicara métodos tácticos humanos. Ayer, pasaron 6 horas practicando lo que llamaban movimiento sigiloso después de que mencioné que los humanos a veces andan de puntillas cuando no quieren despertar a alguien. 6 horas de andar de puntillas con la dedicación de monjes que buscan la iluminación. Estaba creando a los futuros señores de la guerra más educados y considerados de la galaxia, y no tenía ni idea de cómo detenerlo. ¿Conoces esa sensación de hacer algo que probablemente no deberías estar haciendo y de repente oyes pasos detrás de ti que definitivamente pertenecen a alguien que? ¿Vas a opinar sobre tus decisiones de vida? Bueno, multiplica eso por el sonido de botas blindadas capaces de aplastar vehículos pequeños. Añade el sutil ruido de fondo de la realidad, que se dobla ligeramente bajo el peso de la pura intimidación, y tendrás una idea de cómo fue cuando el señor de la guerra Xtar llegó sin avisar a la academia. Estaba en medio de lo que los cachorros llamaban entrenamiento avanzado de estrategia de hidratación, que en realidad consistía en enseñarles a beber agua sin derramarla sobre sí mismos, cuando todo el centro de entrenamiento quedó en silencio absoluto. No era el tipo de silencio que se produce cuando a alguien se le cae un plato en un restaurante. Era el tipo de silencio que surge cuando las leyes de la física consideran brevemente tomarse unas vacaciones en lugar de lidiar con lo que esté a punto de suceder. Prestar entró en la habitación como un desastre natural móvil con una postura excelente. Medía unos 2,4 metros. Tenía hombros que podían servir también como pistas de aterrizaje para aviones pequeños y estaba cubierto por lo que solo puedo describir como una armadura que parecía forjada a partir de las pesadillas de dioses menores. Su rostro era básicamente una colección de ángulos afilados dispuestos de una manera. Eso sugería que la violencia no era solo una opción, sino un pasatiempo que se le daba especialmente bien. Los cachorros, que habían estado practicando su técnica táctica de sorbos con la concentración que se ve normalmente en las convenciones de cirugía, se animaron de inmediato y corrieron hacia su padre con una alegría que era a la vez conmovedora y absolutamente aterradora de presenciar. Padre, Piosik, dando saltos. Hemos aprendido tantas técnicas nuevas de combate humano. El guerrero de piel suave nos ha enseñado las costumbres ancestrales, añadió Knox, señalándome como si fuera una criatura mítica en lugar de un tipo que una vez se quedó con la cabeza atrapada en un buzón. Los ojos de Prestar, que brillaban como pequeñas estrellas rojas, se giraron lentamente hacia mí.
Me sentí como un insecto examinado por algo que recolecta insectos con el expreso propósito de encontrar formas nuevas y creativas de aplastarlos. Tú, dijo, con la autoridad que hacía que los planetas reconsideraran sus patrones orbitales. Eres el enlace cultural humano. No era una pregunta. Cuando alguien ha conquistado personalmente 14 mundos, en realidad no hace preguntas. Hace afirmaciones. Se espera que esa realidad se adapte. Bueno, sí, señor. Técnicamente hablando, supongo que sí. Aunque podría haber habido algún tipo de confusión administrativa relacionada con las clasificaciones laborales y posiblemente la naturaleza fundamental de mis cualificaciones para este puesto. Dije, porque al parecer el estrés me convierte en una frase humana interminable. Muéstrame que le has enseñado a mi descendencia. Esto tampoco era una petición. Era lo que los filósofos llamarían una constante universal inevitable, como la gravedad o la tendencia de las tostadas a caer boca abajo. Los cachorros inmediatamente se lanzaron a lo que orgullosamente llamaron la demostración de la supremacía táctica humana. Le mostraron piedra, papel o tijera, lo que realizaron con la somnolencia de un antiguo ritual religioso. Le demostraron su técnica de contar hasta 10, que explicaron como regulación emocional para una toma de decisiones óptima en el campo de batalla. Incluso le mostraron sus habilidades mejoradas para caminar de puntillas, moviéndose por la habitación con ese sigilo exagerado que sugería que creían que había enemigos invisibles por todas partes. Crexar observaba todo el espectáculo con la expresión de quien ve la obra de su vida reinterpretada por aficionados entusiastas. Su rostro reflejó diversas emociones, la mayoría de las cuales incluían diversos grados de confusión, acentuados por lo que estaba casi seguro eran los primeros síntomas de una migraña que se podía ver desde la órbita. Esto, dijo lentamente, es lo que se considera entrenamiento de combate entre humanos. Oh, no, señor, dije rápidamente. Esto es solo una actividad recreativa básica y bueno, contar e intentar no hacer ruido cuando la gente duerme. En realidad, no es entrenamiento de combate en absoluto. Creo que pudo haber algún malentendido sobre mis cualificaciones y la naturaleza de la doctrina militar humana, y también, posiblemente, sobre mi razón de ser. Los cachorros me miraron con la clase de traición que suele reservarse para quienes revelan que Santa Claus no existe. El humano practica la humildad, dijo Six sabiamente. Es claramente una técnica psicológica para confundir a los enemigos. Padre, añadió Knox, tirando de la pierna acorazada de Xtar. Las enseñanzas del humano nos han hecho más fuertes. Nos sentimos más preparados que nunca para la batalla. Prestar miró a sus cachorros, luego a mí, y luego volvió a mirarlos. Casi podía oír cómo su cerebro intentaba procesar cómo su descendencia guerrera, genéticamente superior, se había obsesionado con lo que era esencialmente un elaborado malentendido envuelto en un error administrativo. Estas técnicas, dijo con cuidado, te hacen sentir preparado para el combate real. Ambos cachorros asintieron con la certeza que mueve montañas, en ocasiones, inicia guerras galácticas. Prestar me miró fijamente durante lo que parecieron varias eras geológicas. Humano, dijo finalmente. Creo que necesitamos tener una conversación más larga sobre tus métodos de entrenamiento. Tenía la clara sensación de que esta conversación iba a implicar mucho más peligro personal de lo que sugería mi descripción original del trabajo. Esa conversación más larga resultó ser el tipo de discusión que te hace reconsiderar cada decisión de vida que te llevó a ese momento en particular. Crear se sentó frente a mí en lo que solo puedo describir como una sala de conferencias diseñada por alguien que creía que los muebles también debían servir como armas de intimidación. La mesa estaba hecha de lo que parecía metal pulido de asteroide. Las sillas probablemente sobrevivirían a ataques nucleares directos y la iluminación sugería que quien diseñó esta sala tenía opiniones firmes sobre los efectos psicológicos de las sombras dramáticas. Explícame, dijo Crackstar, con la voz cargada de paciencia que precedía a explosiones históricamente significativas. Como beber agua sin derramar y jugar a juegos infantiles constituye entrenamiento militar.
Abrí la boca para lanzarme a lo que esperaba fuera una explicación razonable del enorme malentendido que nos había traído a este punto cuando el sistema de comunicación de la sala cobró vida con la clase de estática que sugiere que una mala noticia urgente está a punto de arruinarnos el día. El señor de la guerra Krexar llegó con una voz que parecía pertenecer a alguien cuya descripción de trabajo incluía frases como «portador de malas noticias». Se requiere su presencia en el centro de mando de inmediato. Hemos recibido un desafío. Los ojos de Prestar brillaron con más intensidad, algo que no creía físicamente posible. ¿Qué clase de desafío? El señor de la guerra Vesgot de la flota carmesí ha emitido una prueba de combate formal. Afirma que sus cachorros no son aptos para el mando y cuestiona su derecho a heredar sus territorios. Exige pruebas de su capacidad de combate dentro del próximo ciclo solar o solicitará al Consejo de Guerra Galáctico que los declare incapaces. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. En la jerarquía militar alienígena, ser declarado incapaces era, al parecer, algo entre la humillación pública y un suicidio profesional de nivel cósmico. Mis cachorros, dijo Estrella Grieta lentamente. Afrontaremos este desafío. Señor, continuó la voz con el tono cauteloso de quien da noticias que podrían resultar en su vaporización inmediata. Los cachorros de Vexot han sido entrenados por la Academia de Combate de Élite Draconiana. Se les considera entre los mejores guerreros jóvenes de 7 sistemas estelares. Kickstar se puso de pie, su armadura emitiendo sonidos como una nave espacial preparándose para el despegue. Convoca a mis cachorros. Nos dirigiremos a la arena de combate. Y así fue como me encontré 20 minutos después, de pie en lo que solo puede describirse como la arena de combate más innecesariamente dramática de la galaxia. Observando así Sinox enfrentarse a 2 guerreros alienígenas que parecen diseñados específicamente para ganar combates. Los cachorros de Vesgo, conocidos por los encantadores nombres de destrucción y aniquilación, porque al parecer algunos padres alienígenas carecen de sentido de la sutileza, eran aproximadamente del mismo tamaño que Sis y Noox, pero se movían como si la violencia fuera su lengua materna. Vestían una armadura de combate tradicional que parecía diseñada por un comité de ingenieros furiosos, portaban armas que zumbaban con energía apenas contenida y tenían esa arrogancia confiada que sugería que nunca se habían encontrado con un problema que no pudieran resolver con estrategia. Aplicación de la fuerza. Sis y Nox, en cambio, estaban en el centro de la arena, con sus uniformes de entrenamiento de la academia y con aspecto de estar a punto de participar en una partida amistosa de tortas intergalácticas. Esto va a ser una masacre, murmuré para mí mismo, viendo a los cachorros inclinarse cortésmente ante sus oponentes mientras la destrucción y la aniquilación les hacían crujir los nudillos de una forma que sugería que romper huesos era un pasatiempo familiar. El señor de la guerra Vesgo, que parecía el primo más furioso y armado de Krexar, estaba en la plataforma de observación con la sonrisa que indicaba que ya estaba planeando su celebración de la victoria. «Tus cachorros, muestren el debido respeto», le gritó a Krexar. Quizás su derrota sea rápida y misericordiosa. Fue entonces cuando Six levantó la mano. «Disculpen», gritó cortésmente. «Pero antes de empezar, debemos completar nuestro ritual de preparación precombate». Él y Nox procedieron a contar hasta 10. En voz alta, con la concentración deliberada que sugería que estaban desactivando una bomba en lugar de participar en lo que básicamente era un combate de gladiadores alienígenas. Destrucción y aniquilación se miraron con la confusión de luchadores profesionales que de repente se enfrentan a oponentes que parecían operar según reglas de la realidad completamente diferentes. «¿Qué están haciendo?», exigió Vesgo. «Acondicionamiento mental», respondió Kickstar. Y juro que percibí algo parecido al orgullo en su voz. Preparación táctica humana. Cuando los cachorros terminaron de contar, asumieron lo que llamaban posiciones de observación estratégica, que en realidad consistían en quedarse quietos, mirando a sus oponentes con la intensa concentración que suele reservarse para los exámenes finales. «Estamos analizando sus patrones de combate», anunció Nox amablemente. «Por favor,
Inicien su secuencia de ataque. Destrucción y aniquilación, claramente desconcertados por esta inesperada cortesía en lo que se suponía que sería un combate a muerte, dudaron un instante. En ese momento, Sis hizo su movimiento. Caminó directamente hacia Destrucción, se detuvo a 1 metro de distancia y extendió la mano en lo que era, sin duda, la posición inicial para piedra, papel o tijera. Los retamos al triángulo sagrado del dominio estratégico, dijo solemnemente. Lo que sucedió a continuación fue o la guerra psicológica más brillante que jamás había presenciado o el accidente más afortunado de la historia militar galáctica. Destrucción, ante este desarrollo completamente inesperado, respondió instintivamente extendiendo la mano, aparentemente operando por algún tipo de reflejo automático que sugería que incluso los guerreros alienígenas reconocían la naturaleza universal de los juegos de patio. Sis se lanzó de inmediato a piedra, papel o tijera con una intensidad que hacía parecer que el destino de las civilizaciones pendía de un hilo. Destrucción, completamente desprevenido, se encontró intentando frenéticamente seguir el ritmo de lo que parecía ser una especie de simulación táctica avanzada que nunca antes había visto. Mientras tanto, Nox había participado en la aniquilación en lo que él llamaba evaluación de movimientos sigilosos, que consistía en caminar de puntillas en patrones cada vez más complejos alrededor de su confundido oponente mientras proporcionaba comentarios educativos sobre técnicas óptimas de minimización del sonido para la infiltración en el campo de batalla. Observen, dijo Nox, ejecutando una maniobra de puntillas que habría hecho llorar de envidia a los bailarines de ballet. Como la correcta colocación de los pies permite. Para máxima movilidad con mínima señal acústica. Aniquilación. Un guerrero entrenado desde su nacimiento en el arte del combate se encontró inconscientemente intentando copiar estos movimientos. Aparentemente convencido de estar presenciando algún tipo de técnica avanzada de lucha alienígena que su entrenamiento tradicional nunca había cubierto. Toda la arena se había quedado en silencio, salvo por la narración educativa de Nox y el sonido frenético del juego táctico de piedra, papel y tijera de Six. En la plataforma de observación, Vesgo observaba la arena con la expresión de alguien cuya comprensión de la realidad estaba experimentando una rápida e inoportuna revisión. «¿Qué está pasando?», susurró. Krexar se inclinó hacia adelante, observando a sus cachorros convertir lo que debería haber sido una simple prueba de combate en algo parecido a una mezcla entre entrenamiento militar avanzado y el seminario educativo más educado de la galaxia. «Guerra humana», dijo en voz baja. «Empiezo a entender». Fue entonces cuando Six ganó su juego de piedra, papel y tijera con una victoria triunfal de papel contra piedra, haciendo que la destrucción lo mirara fijamente como si lo hubiera traicionado personalmente. Y Nox completó su demostración de sigilo caminando de puntillas directamente. Tras la aún confundida aniquilación, le dio un suave golpecito en el hombro. Los 2 cachorros de Vesgo permanecieron allí, con aspecto de que les habían devuelto su comprensión fundamental del combate con una nota cortés que explicaba por qué las técnicas de lucha tradicionales eran aparentemente obsoletas. «Hemos demostrado una conciencia táctica y una adaptación estratégica superiores», anunció Sis a la arena. «¿Se rinden o prefieren demostraciones educativas adicionales?». Destrucción y aniquilación se miraron, luego a su padre, y luego a los cachorros, que acababan de redefinir su comprensión de lo que constituía una lucha justa. «Nosotros». La destrucción comenzó, luego se detuvo, claramente luchando con conceptos para los que su educación militar nunca lo había preparado. «Nos rendimos». La arena estalló en vítores confusos de los espectadores, que no estaban del todo seguros de lo que acababan de presenciar, pero estaban razonablemente seguros de que había sido históricamente significativo. Tras lo que los historiadores probablemente llamarían el gran malentendido táctico del año estándar galáctico 4387, me encontré sentado en los aposentos privados de Xtar, observando al más temido. Un señor de la guerra en 7 sistemas estelares intentaba procesar lo que sus hijos acababan de lograr. La habitación estaba decorada con el tipo de trofeos de guerra que sugería que la filosofía de
Diseño de interiores de Xtar incluía muchos enemigos conquistados y un profundo aprecio por los muebles intimidantes. Armas de civilizaciones derrotadas cubrían las paredes. Estandartes de batalla de imperios caídos colgaban del techo. Y había lo que parecía ser una nave espacial derrotada entera que servía de mesa de centro. Sis y Nox se sentaron frente a nosotros, aún radiantes de orgullo por su victoria, completamente ajenos al hecho de que acababan de revolucionar la teoría militar galáctica mediante lo que era esencialmente un elaborado caso de mala traducción cultural. Padre, dijo Zik, rebotando ligeramente en su silla. Las enseñanzas humanas resultaron ser muy efectivas. Nuestros oponentes no estaban en absoluto preparados para tácticas avanzadas de guerra psicológica. Las técnicas de sigilo fueron particularmente exitosas, añadió Nox, mostrando su postura de puntillas para beneficio de todos los presentes. El entrenamiento de combate tradicional claramente carece del énfasis adecuado en la minimización de la firma acústica. Krexar me miró con una expresión que parecía oscilar entre diversas emociones, la mayoría de las cuales incluían diversos grados de desconcierto mezclados con lo que podría haber sido una admiración reticente. Humano, dijo lentamente. Creo que te debo una disculpa. Cuando supe de tus métodos de entrenamiento poco convencionales, asumí que mis cachorros perdían el tiempo con actividades frívolas. Ahora veo que tus técnicas representan una forma de guerra tan avanzada que parece primitiva a quienes no pueden comprender su sofisticación. Abrí la boca para explicar una vez más que todo era un malentendido masivo basado en la incompetencia burocrática y el atractivo universal de los juegos infantiles. Pero algo en la expresión de Xtar sugería que interrumpirlo ahora mismo sería un error que podría medirse en años luz de arrepentimiento. Tus cachorros, continuó, volviéndose para hablar al vacío, porque al parecer Bescoat había abandonado el edificio inmediatamente después de presenciar a sus guerreros genéticamente superiores perder una pelea contra lo que probablemente creía que era psicología alienígena avanzada. Han logrado algo extraordinario. Han aprendido a usar lo inesperado como arma. Empecé y luego me detuve porque empezaba a darme cuenta de que tal vez, solo tal vez, había algo de cierto en lo que decía Xtar. En realidad, no es del todo erróneo. La esencia de la superioridad táctica humana, dijo Xtar, poniéndose de pie y caminando con la energía que sugería que se estaban produciendo grandes revelaciones, no reside en la tecnología superior ni en la destreza física. Es la capacidad de hacer la guerra tan fundamentalmente extraña que los oponentes no puedan adaptarse a ella. Señaló a sus cachorros, que ahora practican piedra, papel o tijera con la solemne dedicación de monjes que buscan la iluminación. Piensen en lo que pasó hoy. Mis cachorros se enfrentaron a oponentes entrenados en tácticas de combate convencionales, uso de armas y estrategia militar tradicional, y los derrotaron no por una fuerza superior, sino participando en actividades tan completamente ajenas a los parámetros normales del combate que sus enemigos quedaron prácticamente indefensos. Observé a Sis ejecutar lo que él llamaba una formación táctica de papel con la concentración que sugería que el destino de las civilizaciones pendía de un hilo, y poco a poco empecé a comprender a qué se refería Carr. Dices que la razón por la que funcionó, dije con cuidado, es porque fue tan completamente inesperado que nadie supo cómo reaccionar. Precisamente, los ojos de Sar se iluminaron como hijos en miniatura que experimentan una iluminación repentina. La guerra humana no se trata de seguir protocolos establecidos ni de demostrar habilidades superiores de mando. Se trata de crear situaciones tan inauditas que los enemigos no tengan un marco de respuesta. Mostró una pantalla holográfica que mostraba lo que parecían ser conflictos militares humanos históricos, aunque estaba bastante seguro de que sus fuentes de información tenían algunas lagunas interesantes en su recopilación de datos. Mira la historia militar humana, dijo, señalando imágenes que estoy razonablemente seguro de que fueron generadas por alguien que había leído sobre la guerra humana a través de varias capas de traducción y posiblemente bajo la influencia de sustancias psicoactivas. Tu especie derrota sistemáticamente a oponentes superiores mediante el simple recurso de hacer cosas sin sentido. Según la doctrina militar establecida,
El holograma mostraba lo que aparentemente se suponía eran soldados humanos participando en lo que la pantalla etiquetaba como técnicas avanzadas de desmoralización, pero que se parecían sospechosamente a personas jugando diversos juegos y conversando casualmente durante lo que se suponía eran situaciones de vida o muerte. El ritual de conteo que mis cachorros demostraron hoy, continuó Xtar, obliga a los oponentes a esperar mientras se produce la preparación psicológica, creando una ventaja temporal mediante la incertidumbre inducida. La secuencia de combate con gestos manuales establece dominio mental mediante la toma rápida de decisiones bajo presión. Las técnicas de minimización de la firma acústica demuestran una conciencia ambiental superior y capacidades de sigilo. Lo miré fijamente. ¿Estás diciendo que mis cachorros se convirtieron accidentalmente en genios militares al aprender a jugar a piedra, papel o tijera y a caminar en silencio? No accidentalmente. Correcto, corrigió Xtar. Aprendieron estas técnicas de un especialista en enlace cultural humano. Alguien cuyo trabajo es comprender los niveles más profundos del pensamiento táctico humano. Y fue entonces cuando comprendí la hermosa y terrible verdad de mi situación. El Departamento de Personal Galáctico no se había equivocado. Habían mirado mi currículum, visto a un especialista en saneamiento, y de alguna manera llegaron a la conclusión de que cualquiera cuyo trabajo implicara limpiar la suciedad de otras personas debía poseer habilidades avanzadas para lidiar con situaciones complejas e impredecibles. En su lógica alienígena, un conserje era esencialmente un solucionador de problemas tácticos cuya experiencia implicaba restaurar el orden en entornos caóticos utilizando cualquier herramienta disponible, lo que, cuando se piensa en ello desde la perspectiva de seres cuyas carreras militares implicaban conquistas directas y tácticas tradicionales en el campo de batalla, probablemente parecía una forma de pensamiento estratégico avanzado. Señor, dije lentamente, creo que podría haber algo que debería saber sobre el entrenamiento militar humano y también sobre mis calificaciones reales para este puesto. Prestar levantó una mano. Humano, tu modestia es admirable, pero los resultados hablan por sí solos. En un ciclo solar, has transformado a mis cachorros de aprendices reacios a guerreros capaces de derrotar a sus oponentes mediante pura superioridad psicológica. La noticia de la manifestación de hoy ya se ha extendido por toda la academia. Activó otra pantalla holográfica. Este mostraba lo que parecía ser una lista de espera con varios cientos de nombres. Todas las familias importantes de la Alianza Militar Galáctica han solicitado que entrenes a sus descendientes en métodos tácticos humanos. Te has convertido en el instructor militar más buscado del espacio conocido. Miré la lista, luego a los cachorros, que ahora se estaban enseñando entre sí variaciones cada vez más complejas de piedra, papel o tijera. Luego de nuevo a Xtar, quien me miraba con el tipo de respeto generalmente reservado para los estrategas militares legendarios. Entonces dije, hablando hipotéticamente, ¿qué pasaría si resultara que todo lo que les he estado enseñando a sus cachorros en realidad fueran simplemente actividades humanas recreativas al azar sin ningún significado militar? Crear consideró esta cuestión con la seriedad de quien reflexiona sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Luego dijo finalmente, habrías demostrado que la superioridad táctica humana se extiende más allá de la guerra convencional, hasta el ámbito de hacer posible la victoria a través de actividades tan fundamentalmente no militares que trascienden por completo el combate tradicional, lo que te convertiría en un instructor aún más notable. Me recosté en mi silla y miré a mi alrededor, los trofeos de las civilizaciones conquistadas por Xtar, los cachorros practicando sus simulaciones tácticas avanzadas y la lista de familias alienígenas desesperadas por aprender los secretos de la guerra humana de un tipo cuyo mayor logro anterior había sido destapar con éxito un inodoro en el tercer intento. ¿Sabes lo que dije? Creo que, después de todo, estoy empezando a entender este trabajo. Y así fue como accidentalmente me convertí en el principal experto de la galaxia en guerra psicológica a través de actividades recreativas. Demostrando de una vez por todas que el sentido del humor del universo opera a una escala que hace que la comedia humana parezca un acto de preparación para el absurdo cósmico. En algún lugar del Departamento de Personal Galáctico,
Algún burócrata alienígena probablemente estaba obteniendo un ascenso por su brillante conocimiento de las capacidades tácticas humanas. Y, sinceramente, se lo merecían. Después de todo, habían descubierto que la mejor manera de enseñar a los guerreros alienígenas cómo ganar peleas era contratar a alguien cuyo trabajo fuera limpiar los desastres y hacerlos desaparecer. Cuando lo piensas así, tal vez sabían exactamente lo que estaban haciendo desde el principio.